El hombre medio es esencialmente influenciable. Así lo creía Jean-Marie Domenech, un pensador francés que murió hace unos 20 años. Y agregaba lo siguiente: ha llegado a ser posible sugerirle opiniones que tendrá como suyas, cambiarle las ideas literalmente. Y lo que es posible en materia comercial, ¿por qué no ensayarlo en el campo político? ¿Y por qué no? De hecho, su libro La propaganda política se basa en esta serie de reglas, como si fuera un manual que ponen en práctica casi todos los políticos. Te vas a sorprender porque es exactamente lo que hacen en las campañas actuales. Además, aclara que se trata de crear cohesión y entusiasmo en el bando propio, y desorden y miedo en el del enemigo. ¿Te suena? Y continúa con la primera de las reglas, que dice así: regla número 1, de simplificación y del enemigo único. La propaganda se esfuerza por lograr la simplicidad. Tendiendo hacia una mayor simplificación, encontramos la voz de orden y el eslogan. La voz de orden resume el objetivo que debe alcanzarse. El eslogan hace un llamado más directo a las pasiones políticas, al entusiasmo, al odio. Recordemos que la reducción a fórmulas claras, a hechos y cifras, causa siempre mejor efecto que una larga demostración. Se trata de concentrar el tiro en un solo blanco, concentrar en una sola persona las esperanzas o el odio. Es la forma de simplificación más elemental y más beneficiosa. Los gritos de viva fulano o abajo sutano pertenecen a los balbuceos de la propaganda política y le proporcionan siempre buena parte de su lenguaje de masas. La individualización del adversario ofrece muchas ventajas. Por una parte, se tranquiliza a los propios partidarios, seguros de tener enfrente no una masa resuelta como ellos, sino una multitud engañada, conducida por un mal pastor. Por otra parte, se puede esperar que se divida el campo contrario y se desprendan algunos elementos. Por lo tanto, se atacará siempre a individuos o pequeñas fracciones, nunca a masas sociales. La propaganda emplea con frecuencia enumeraciones inesperadas en las que se confunden en una misma mezcolanza un político, un arzobispo, un filósofo. Es lo que llamaremos método de contaminación, por el cual un partido sugiere que las divisiones de sus adversarios no son sino artificios destinados a engañar al pueblo. Una táctica de extraordinaria eficacia es el arte del bluff, que consiste en adjudicar al adversario los propios errores. Regla de simplificación. Vamos a repasar juntos. Pensá en un político y también en su oponente. ¿Lo tenés en la mente? ¿Repiten constantemente una determinada frase? Además, ¿hace algún gesto de manera reiterada para que lo identificases fácilmente? A ver, vamos a aclarar este aspecto. Por ejemplo, Domenech hace referencia a lo que ocurría en la Alemania de los años 30-40, en la cual ese personaje, que si no YouTube me censura, que tenía bigotitos, y hacía un gesto como si estuviera parando un colectivo. En la actualidad existen gestos que identifican políticamente. ¿Te acordás cuáles son? Imagínate un puño cerrado. Esto lo digo porque no pasa en mi país, así no soy partidario en este video. ¿Recordás? Ya tenemos la parte de simplificación. Nos falta la de enemigo único. Recuerdo en 1984 la novela de George Orwell, que los personajes le dedicaban un tiempito a descargar sus
emociones, sus enojos, sus frustraciones contra un supuesto enemigo traidor a la patria. Es decir, utilizaban esta regla en la cual las frustraciones, los males, todos se los encajamos a un único enemigo. Vamos a la siguiente regla. La número 2, exageración y desfiguración. Domenech dice que esta regla hace resaltar todas las informaciones que le son favorables. Otro procedimiento frecuente es el uso hábil de citas desvinculadas de su contexto. Toda propaganda debe establecer su nivel intelectual según la capacidad de comprensión del más limitado de aquellos a quienes se dirige. Su nivel intelectual deberá ser entonces tanto más bajo cuanto más grande sea la masa que deba convencer. Es decir, tomás una cita, por ejemplo, algo que haya dicho el rival, y sacás ese fragmentito, lo llevás, lo extrapolás a otros ámbitos como para que parezca un atentado contra la gente lo que está diciendo. Es decir, aprovecharse de ciertos engaños, cierta manipulación, ciertos recursos basados en la mentira que sirven para favorecer la opinión pública hacia vos, hacia los políticos, dice Domenech. Por ejemplo, recuerdo, hay una película que se llama en inglés Wag the Dog, que es con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Acá se la llamó Mentira que matan y tiene otros nombres en Latinoamérica y en España, algo de Escándalo en la Casa Blanca, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que para tapar un escándalo de un presidente estadounidense se inventó una guerra ficticia, es decir, cinematográfica. Y esto, entre una mentira y otra, y las repercusiones, generó un apoyo masivo hacia el presidente que estaba envuelto en ese escándalo. Mírala, es interesante también, porque de otra manera, no inventando una guerra, muchas de estas cosas siguen pasando en todos los países y casi todos los políticos. Vamos con la siguiente regla. Regla de orquestación. La primera condición de una buena propaganda es la repetición incesante de los temas principales. Sin embargo, la repetición pura y simple fatigaría pronto. Se trata de insistir con obstinación en el tema central, presentándolo bajo diversos aspectos. La masa solo recordará las ideas más simples cuando le sean repetidas centenares de veces. La orquestación consiste en su repetición por todos los órganos de propaganda en formas adaptadas a los diversos públicos, que deben ser tan variadas como sea posible. Para un público diferente, siempre un matiz diferente. Una gran campaña de propaganda triunfa cuando logra expandirse en ecos infinitos, cuando consigue que en todas partes se discuta un mismo tema de las más diversas maneras. Una campaña tiene su duración y su ritmo propios. Debe prenderse al principio de un acontecimiento especialmente importante, desarrollarse en forma tan progresiva como sea posible y terminar en apoteosis, generalmente con una manifestación masiva. A ciertos diarios y algunos comentaristas radiales se les encarga el lanzamiento de globos de ensayo. Si la reacción de la opinión pública es desfavorable, el diario o el informador encargado de lanzar el globo de ensayo es desautorizado y acusado de falta de seriedad, o aún de provocador al servicio del adversario. La condición esencial de una buena orquestación es adaptar con cuidado el tono y la argumentación a los diferentes públicos. Entonces, la orquestación consiste en llevar tu mensaje a través de distintos canales. Por ejemplo,
pasas películas, los memes, que resultan bastante efectivos, comentarios en programas de televisión, en distintos medios de comunicación, el boca a boca es excelente en ese aspecto. Incluso, por ejemplo, algunos gobiernos totalitarios de los años 40, por ejemplo, en Italia, en Alemania, hasta en los manuales infantiles ponían mensajes políticos para orquestar una misma ideología en toda la sociedad, incluyendo niños y adultos. Bueno, seguimos con la siguiente regla. Regla número 4 de transfusión. Los verdaderos propagandistas no creyeron nunca que se pudiera hacer propaganda partiendo de cero e imponer a las masas cualquier idea en cualquier momento. Por regla general, la propaganda opera siempre sobre un sustrato preexistente. Se trata de una mitología nacional o de un simple complejo de odios y de prejuicios. Es un principio no contradecir frontalmente a una muchedumbre, comenzando por declararse de acuerdo con ella, por colocarse en su corriente antes de doblegarla. Es decir, en esta regla de transfusión, el político investiga cuáles son los miedos, los prejuicios de esta sociedad. Todas los tienen. Y a partir de ahí se pone del mismo lado y encausa su discurso para que mostrarse como el antídoto, la solución a esto que le genera miedo. Seguimos con la siguiente regla. Regla de la unanimidad y del contagio. Un individuo puede tener sobre un mismo asunto dos opiniones muy distintas y a veces hasta contradictorias, según opine en tanto que miembro de un grupo social, por ejemplo la iglesia, un partido, etc., o bien a título personal. Dos opiniones contrarias subsisten en el espíritu del sujeto solo por la presión de los diversos grupos sociales. Los hombres desean armonizar con sus semejantes. Rara vez osarán perturbar la armonía, expresando una idea contraria a la de la generalidad. La tarea de la propaganda será la de reforzar esa unanimidad y aún la de crearla artificialmente. Crear la impresión de unanimidad y utilizarla como un medio de entusiasmo y terror al mismo tiempo es el mecanismo básico de las propagandas totalitarias. Cuando oímos frases del tipo "el pueblo quiere tal cosa", o "los trabajadores opinan que", o "las mujeres consideran o creen tal cosa", en realidad son todos los trabajadores, todas las mujeres, ¿es el pueblo completo? ¿O esta idea de representar con esta frase a la opinión de la mayoría no responde a esta misma táctica de generar una sensación de unanimidad? Hay un experimento, un juego en realidad, que suelo hacer cuando doy clase, que se basa en un test de Vygotsky y que se refiere a la influencia intragrupal, en el cual les hago ver distintas líneas, una más cortita, otra más larga, eso, y los alumnos pasan individualmente, les muestro y tienen que decir cuál línea coincide. A simple vista aciertan todos, un 90% por lo menos de los que pasan de manera individual. Luego, en ese interín, le pido a uno, o con máximo a dos, si el grupo es muy grande, de 40 por ejemplo, que hagan de cómplices y luego que traten de convencer a todos para que se equivocasen. Entonces vuelvo a poner las líneas, les muestro, pero ya al grupo entero, y les digo que decidan, que se pongan de acuerdo a ver cuál es la correcta, la línea que coincide, el tamaño. Tanta es la insistencia de estos que va creando cada vez más asociados, y estos influyen, sin saber en realidad, al resto. Entonces la presión del grupo es tan grande que al final
resultan todos votando el equivocado, cuando individualmente habían acertado en la mayoría de los casos. Es decir, esta regla que dice Domenech se refiere a que esta sensación de unanimidad genera un aluvión de votos. De hecho, comentaba el mismo Domenech en una parte del libro que cuando los nazis habían perdido varias elecciones y necesitaban revertir esta sensación, volcaron todo su poderío económico, propagandístico, etc., en una determinada región, un pueblito, para ganar de una manera muy contundente. Así lo lograron. Y esto generó una sensación de que este movimiento se estaba recuperando y que adquiría muchísima fuerza. Y así es como generó un efecto dominó que logró que se establecieran en casi toda Alemania. Para crear la impresión de unanimidad, los partidos recurren con frecuencia a las manifestaciones y a los desfiles de masas. Los escritores, científicos, artistas y deportistas de renombre también desempeñan un papel de personalidades piloto. El público que los admira a veces ciegamente se deja impresionar por sus predicciones políticas, sin darse mucha cuenta de que no se trata de lo mismo. Es esa una verdadera transferencia de confianza y de admiración. Los partidos han ido a veces a buscar sus referentes hasta en la historia. Por ejemplo, dicen Garibaldi hubiera votado por no, Pasteur hubiera votado por sí, explica Domenech. El medio de contagio más divulgado es la manifestación de masas. El canto colectivo es el medio más seguro de fundir una muchedumbre en un solo bloque y de inspirarle el sentimiento de que constituye un solo ser. En el análisis del afiche publicitario, Umberto Eco habla de una estrategia bastante similar, que la llama participación mágica por acercamiento. Y consiste en que un famoso promocione un producto. Entonces, inconscientemente el consumidor transfiere estos valores que asocia con el famoso al producto. Por ejemplo, un escritor promociona una lapicera. Cuando vas a comprar la lapicera decís, esta tiene más prestigio, mayor elegancia, etcétera, etcétera, o lo asocias con la inteligencia. Porque inconscientemente está funcionando el efecto de participación mágica por acercamiento. En el terreno político, dice Domenech, funciona bastante parecido. Pones a un famoso que transfiera esta sensación de unanimidad que todos los pensadores, imagínate que fuera un pensador, un músico o algo, están de acuerdo con determinados políticos. Esto genera esta sensación de unanimidad. Y Domenech sigue de esta manera. La unanimidad es al mismo tiempo una demostración de fuerza. Uno de los fines esenciales de la propaganda es manifestar la omnipresencia de los adeptos y su superioridad frente al adversario. De las reglas enumeradas se desprende un cierto número de indicaciones que siguen siendo válidas para toda clase de propaganda. Otras, al contrario, son más bien recetas que tuvieron éxito una vez. Pero fundándose en la inmensa facultad de olvido que caracteriza a la masa, otros partidos y otros regímenes pueden tomar por su cuenta alguno de estos elementos. Entonces, de acuerdo a todas estas reglas que estuvimos viendo de Jean-Marie Domenech, las masas son influenciadas por quienes mejor manejan la propaganda política y no por las mejores ideas. Deberías pensarlo. Y si fuera así, ¿cómo hacemos nosotros para transparentar esta situación? Por mi parte, te dejo este video para que, si lo pones en práctica, digas, pichín, en este momento estás intentando manipularme con tal técnica. Y además, para que se lo transmitas, se los compartas a otros que crees que son
muy influenciables. O no, qué sé yo, que les interese también estar al tanto de estas técnicas. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.